La idea de este vídeo es crear un pequeño ejemplo, una prueba de concepto de un polyglot. En la pasada RootedCon, Alfonso Muñoz hizo una charla en la que hablaba de esteganografía y de polyglots, introduciendo este concepto que tampoco es tan conocido por la mayoría de la gente. Pero, ¿qué es un polyglot? Pues un polyglot es, digamos, un archivo que puede interpretarse de forma diferente por dos aplicaciones distintas. Por ejemplo, un fichero que sea un JPEG y que pueda ejecutarse y abrirse ese JPEG normalmente y que al mismo tiempo contenga normalmente pues, un fichero que puede ser peligroso, un código que puede ser peligroso, como puede ser un archivo JavaScript, PHP, etcétera. Que si es abierto por el intérprete de estos lenguajes, pues pueda ejecutarlo a pesar de que ese código está dentro de un fichero válido o de un contenedor válido, como puede ser un JPEG, un GIF u otro tipo de archivo. La idea de cómo explotar esto es, así como la escenografía, pues va a depender podemos ocultar una información, pero necesitamos en ese sistema remoto para poder ejecutar, por ejemplo, un programa que nos hayamos ocultado, necesitamos una herramienta para sacarlo. La idea del polyglot es que, en principio, pues pueda explotarse con las propias herramientas del sistema. ¿Vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, que vamos a hacer una pequeña prueba de concepto, pues un archivo JPEG, una imagen, que puede abrirse con cualquier reproductor de imágenes del propio sistema, también pueda ejecutarse el código que lleva dentro a través de el intérprete de comandos del propio sistema. Por ejemplo, en este caso, pues lo vamos a hacer con Bash para hacer una pequeña prueba, ¿vale? En el propio GitHub de Alfonso podéis encontrar varios recursos que tiene puestos ahí sobre polyglots aquí compilados en su GitHub, como digo. Sin más dilación, vamos a la prueba de concepto y lo que vamos a hacer es, bueno, pues modificar una imagen. He bajado aquí una imagen y me he guardado la copia en un fichero docjpeg porque lo vamos a modificar. Tenemos también aquí, para poder explicarlo adecuadamente, el mapa del formato JPEG, por así decirlo. Entonces, aquí tenemos los distintos detalles, ¿de acuerdo? De la firma, de la header, y vamos a referirnos a ellos para poder entender bien qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. El concepto va a ser sencillo, va a ser aprovechar la información o el cierto hueco que podemos aprovechar de la imagen para introducir la información que queremos, en este caso unos comandos en Bash Script y que pueden ser ejecutados, estando siempre dentro de la imagen. Vamos a verlo y vamos a aprovechar pues este dog JPEG que nos hemos bajado para poder modificarlo. Tenemos dog JPEG, veréis que es una imagen perfectamente funcional de este perrito tan simpático. Pues vamos a modificarlo. Yo voy a hacer esta modificación empleando Radare. Para ello lo invocamos con R2 y como necesitaré modificarlo, pues lo voy a abrir con el flag de escritura, ¿de acuerdo? Y así accedemos al documento, su fichero binario, y vamos a pasar al modo visual primero para poder verlo. Si pulso la C, entro en modo cursor y aquí me puedo mover libremente y editar la parte que quiera de este archivo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que evitar que haya ceros, ¿vale? Porque pueden dar problemas. Y lo que vamos a hacer es insertar un comentario, ¿vale? Para que la parte de la cabecera que viene inmediatamente después de esta parte de la firma, ¿vale? Este es el tamaño de la header, ¿vale? La header, digamos, es 10, pues son los 16 bytes hasta aquí. Es decir, si contamos, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vale. A partir de aquí empieza el contenido de lo que es la siguiente sección del JPEG y esta primera parte es la header. Aquí es donde vamos a meter nosotros
el contenido que nos interesa. Pero ya que queremos evitar que haya ceros porque va a dar problemas y ya que necesitamos meter un comentario para que no se interprete esta parte, pues vamos a introducir aquí un cambio que va a ser, vamos a poner un 1, ¿vale? Para poner el tamaño más pequeño posible. Voy a pulsar I para insertar y aquí pondríamos 0,1, ¿de acuerdo? Y después necesitaríamos meter una almohadilla, ¿vale? Si sigo editando en hexadecimal, la almohadilla sería el carácter 23 y como veis aquí en la parte de la derecha, ese carácter 23 se corresponde con la almohadilla. De este modo, estoy comentando, estoy evitando que haya un cero y estoy comentando el texto que va a venir después, ¿vale? Bien, ¿hasta dónde voy a comentar? Bueno, pues hasta un lugar en el que pueda meter otra línea y después introducir los comandos que quiero. Pero ya que estoy cambiando con esto el tamaño de la cabecera, necesito que esto sea un tamaño de cabecera válido. Es decir, estoy cambiando donde ponía 10, ahora pone 0,123. Por tanto, estoy extendiendo en n bytes el tamaño de la cabecera y lo que deberé es ensanchar, introducir bytes aquí al final hasta ese nuevo tamaño que tengo. ¿Qué valor va a ser este? Bueno, pues fácil. Vamos a salir un momento del modo visual y lo vamos a calcular con RAX, ¿vale? RAX 2 es una ayuda dentro de Radare, nos va a permitir calcular esto. Antes era 10 y 10 equivale a 16 y ahora es 0,123 el nuevo tamaño de cabecera. Luego será 291, ¿vale? Si yo hago eco 291 menos 16, ¿vale? Pues esto son 275 bytes que tengo que insertar. Vuelvo a Radare y voy a modificar el tamaño, voy a insertar 275 bytes en la posición que me interese, ¿vale? ¿Dónde exactamente? Bueno, pues recordad que ahora esto me lo tengo que llevar 275 bytes más adelante. Luego aquí, en el byte 14, ¿vale? Fijaos que estoy en la fila correspondiente, estoy en este carácter y este carácter sería el byte 14. Fila 10, columna 4, es el byte, el offset 14, ¿vale? Entonces, en ese offset voy a insertar 275 bytes. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues voy a ampliar radares, algún momento del modo visual y voy a escribir. Para escribir en Radare utilizaré la W. ¿Y qué es lo que quiero escribir? Pues si os fijáis aquí, en la W es una forma de escribir extendiendo, es decir, insertando en lugar de reemplazando. No quiero machacar, quiero insertar. Por tanto, W. Vemos que hay distintas opciones. Una de ellas es WEN, donde le puedo indicar la dirección que quiero insertar ese número de bytes y el número de bytes que quiero insertar. Por tanto, lo que necesito es hacer WEN, la dirección, que sería el offset, la dirección 14, y el número de bytes que quiero insertar es 275. Hacemos esto y vamos a ver en el modo visual qué ha ocurrido. Pues lo que ha ocurrido, subo para arriba, es que efectivamente he insertado desde aquí, he metido 275 bytes 00 hasta el byte donde ya continúa la siguiente sección. Perfecto. Nos ha salido bien de momento la jugada. Vale. Ahora tenemos aquí un comentario y lo que voy a intentar hacer es, bueno, aquí al final voy a intentar que haya un retorno de carro, ¿vale? Aquí voy a meter un 0D, perdón, un 0D, 0A, ¿vale? Para que ahora para que tenga ahí un retorno de carro, ¿de acuerdo? Y aquí a continuación voy a intentar meter las opciones que necesito o los comandos que necesito. Es decir, habría una primera línea cuando el bash lo interprete que tendrá un comentario y el comentario será a partir de aquí.
todo esto será un comentario, ¿vale? Si nos dan problemas los ceros, tendré que cambiar estos ceros por algo que no sean ceros, en principio 0, 1. Voy a dejarlo así de momento y a ver si me funciona y no me da muchos problemas. Aquí habré metido un retorno de carro, ¿vale? Y aquí empezaría la siguiente línea. Entonces, aquí es donde ahora voy a meter yo comandos. ¿Qué comandos? Pues voy a meter, por ejemplo, un ls, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Pues en el modo insertar, con el tabulador, voy a cambiar a la sección de la derecha, esta sección ASCII, y aquí voy a meter los comandos. Pues ls-la, punto y coma, puedo meter tantos como quiera, voy a meter un whoami, voy a meter también un pwd para ver el directorio en el que estoy. Uy, aquí metí mal el whoami. Whoami. Whoami, correcto. Punto y coma, pwd. Punto y coma, pues no sé, puedo hacer un PS para ver procesos o puedo simplemente hacer un exit, ¿vale? Y punto y coma para salir. Y a partir de aquí, todos estos ceros, por si los va a interpretar, pues le voy a meter un comentario, ¿vale? Y toda esta línea, pues sería comentario. Así queda bastante apañadito y en principio no debería haber problemas. No me cargo la cabecera JPEG porque tengo, eh, digamos, la sección correctamente insertada y ahí está indicando al principio que la sección son todos esos bytes. Yo puedo hacer con la cabecera, puedo poner aquí lo que quiera y en principio, pues a partir de aquí continúa normalmente el archivo JPEG. Pues voy a hacer, paso a la sección de la izquierda, hago un escape Q y salgo de esto. Como he abierto el modo edición, pues puedo volver a comprobar que efectivamente está todo como estaba. Salgo de Radare y ahora vamos a ver primero si funciona nuestro JPEG. Pues hago Open Doc JPEG y se abre perfectamente sin ninguna anomalía ni nada extraño. ¿Y ahora cómo puedo ejecutar? Pues habría dos opciones. Una sería hacer chmod más X y darle permiso de ejecución a la foto y la otra pues es vamos a sacar el contenido de la foto y pasárselo al bash o al sh para que lo interprete y así poder ejecutar los comandos. Que si lo hacemos, pues fijaos lo que ocurre. Eh, Aquí da un pequeño error al principio, un command not found con alguno de los caracteres, pero después ha ejecutado correctamente el whoami y el pwd. Y el ls-l, pues parece que no nos ha salido muy bien. Voy a ver si lo he hecho correctamente. Vale. Sí, en principio está ok. Algo le ha fallado ahí. Voy a hacer otro pequeño comentario aquí. Vamos a ver. Meto ahí un carácter comentario. Vale. Un 0. Espera. Vengo aquí. Meto un 0A. Y aquí simplemente voy a meter un ls. Vale. Cambio aquí. ls. Y ya está. A ver si nos funciona. De este modo. Un ls ahí. Ahí está. Cambio y salgo. Vale. Pues sí. Parece que nos ha hecho bien el ls. ¿De acuerdo? Y que podemos ejecutarlo de este modo. Como este, pues podríamos meter tantos comandos como nos interese y al final es jugar un poco para insertar adecuadamente. De este modo, fijaos que si fuéramos un atacante y estuviésemos en el sistema, pues tendríamos una imagen perfectamente válida, que si alguien mirase si file.doc pues es un archivo JPEG, es un archivo perfectamente válido, ¿vale? En principio no tendrían por qué notar ninguna anomalía y, bueno, si abren el archivo normalmente con cualquier visualizador van a ver que se abre perfectamente,
Eso sí, si editan con editor hexadecimal, ¿vale? Digamos, nos visualizan el archivo doc, pues efectivamente podrían encontrarnos eso, pero aún podemos ocultarlo más. Y podemos jugar aquí, si alguien se da cuenta que aquí hay unos cuantos comandos, pues podemos ponerlo en base 64, decodificarlo y ejecutarlo. Ahí la imaginación al poder, pero estamos transportando en una imagen perfectamente válido que atravesará cualquier sistema convencional en el perímetro para detectar esa imagen y después nos permite ocultar malware. Ahí podríamos meter un downloader, cualquier tipo de pequeño downloader en PowerShell o en Bash que con tal de que podamos ejecutarlo de este modo, podríamos llegar a iniciar una segunda fase de nuestro ataque y ocultar estos comandos dentro de un archivo del que no se va a sospechar normalmente. Esta es la idea de un polyglot. Espero que os haya gustado esta prueba de concepto y os animo a que sigáis trabajando en ello. Pues hasta el próximo vídeo. Y gracias a Alfonso por hacer esta aportación y os remito a su GitHub y a la documentación que hay sobre polyglots en Internet para que os sigáis documentando. Hasta luego, gracias.